Yo creía que lo sabía todo sobre el café. Que la tecnología, los sensores de infrarrojos y los algoritmos de tueste que manejaba en mi laboratorio de Nueva York eran el alfa y el omega de una taza perfecta. Para mí, el café de Colombia era simple materia prima, un producto básico que nosotros, los expertos del primer mundo, transformábamos en arte. Yo era Sofía, una cugrader condecorada, una maestra del café cuyo paladar, según decían las revistas especializadas, podía detectar matices que otros ni soñaban. Y en mi arrogancia, creía en una mentira que yo misma había construido: ¿café colombiano? Solo granos de arábica genéricos. La magia no está en la tierra, sino en nuestras tostadoras italianas de $20.000. Esos campesinos con sus manos sucias de tierra, ¿qué podrían saber ellos sobre el verdadero café de especialidad? Esta historia es la crónica de cómo esa mentira, ese castillo de soberbia que había construido a mi alrededor, se derrumbó grano a grano, lágrima a lágrima, en el corazón verde de las montañas de Colombia. Es la historia de cómo descubrí que el verdadero sabor del café no nace del metal y los microchips, sino del corazón de su gente. Y si crees que conoces el café que tomas cada mañana, te equivocas. Esta es la verdad que las grandes corporaciones no quieren que sepas. Antes de revelarte el secreto que me hizo llorar frente a un simple campesino, te pido que te suscribas a este canal y actives la campanita. Así, la verdad siempre encontrará un camino hasta ti. Y si quieres apoyar esta misión, un súper gracias nos ayuda a seguir viajando y contando las historias que merecen ser escuchadas. Ahora sí, acompáñame al viaje que lo cambió todo. La luz de la mañana en mi laboratorio de Brooklyn era fría, clínica, controlada. Se filtraba a través de ventanales inmaculados y se reflejaba en las superficies de acero inoxidable de mi tostadora de muestras, una Giesen que era mi orgullo y mi santuario. El aire olía a ozono, a metal limpio y, solo cuando yo lo permitía, al aroma celestial de los granos recién tostados. Frente a mí, sobre una mesa blanca impoluta, reposaba un sobre de Manila con el logo de la corporación para la que trabajaba, una de las mayores compradoras de café del mundo. Mis dedos, acostumbrados a la delicadeza de catar cientos de tazas al día, rozaron el papel. Un mal presentimiento, pesado y denso, se apoderó de mí. Respiré hondo, abrí el sobre y leí la orden en su interior: viaje de inspección de campo a finca proveedora. Eje cafetero, Colombia. ¿Por qué yo? La pregunta escapó de mis labios como un susurro cargado de indignación. Era una pregunta retórica. Yo era la mejor, la experta en perfiles de sabor, la que garantizaba la consistencia de cada lote que comprábamos por toneladas. Pero, ¿a Colombia? ¿A una finca? Era un completo sinsentido. Nosotros no necesitamos ver cómo crecen las matas. Necesitamos muestras de grano verde, punto. La ciencia la hacemos aquí, le dije por teléfono a mi jefe, con una voz que no ocultaba mi desprecio. Mi mundo era de refractómetros, medidores de humedad y perfiles de tueste digitalizados. El campo era un concepto abstracto, un proveedor anónimo en una hoja de cálculo. Para mí, Colombia era solo una línea en un reporte de importación. Mi jefe fue inflexible. Son políticas nuevas, Sofía. Sostenibilidad, trazabilidad, la historia detrás del producto. Ya sabes, el marketing lo exige. Ve, toma unas fotos con los campesinos, sonríe y vuelve. Colgué sintiendo una rabia alada. Lo veía como un destierro, una pérdida de tiempo monumental. Yo, en medio del barro, fingiendo interés por procesos manuales y arcaicos. Era un insulto a mi profesión. Esa noche, mientras preparaba mi equipaje de mala gana, recordé a mi mentor, un viejo catador italiano llamado Alessandro. Él solía hablar del alma del grano. Sofía, me decía con su acento melodioso, una máquina puede tostar, pero no puede transmitir el amor con el que fue cultivado. La tecnología evoluciona cuando aprende a escuchar a la tierra. En aquel entonces, yo sonreía con condescendencia, pensando que sus palabras eran puro sentimentalismo romántico. El alma no se mide en un espectrómetro, Alessandro, le respondía yo,
Ahora, sus palabras volvían a mí como un eco molesto. Sacudí la cabeza con fuerza, intentando borrarlas. El café colombiano no puede ser mejor que el nuestro. Es imposible. Pero la voz que susurró esa frase en la soledad de mi apartamento de lujo tembló ligeramente. Y en ese instante, en esa minúscula vibración de duda, una semilla de inquietud comenzó a germinar. Aún no lo sabía, pero no iba a Colombia a inspeccionar una finca. Iba a enfrentarme a un espejo que me devolvería el reflejo de mi propia ignorancia. El viaje apenas comenzaba, y el silencio de mi arrogancia estaba a punto de ser destruido por la música de la verdad. Caminaba por los pasillos de la oficina central, un laberinto de cristal y acero en el corazón de Manhattan, sintiendo como la frustración me hervía por dentro. En mi mente, las palabras de mi jefe resonaban una y otra vez: toma unas fotos con los campesinos. La imagen me producía náuseas. Yo no era una influencer de viajes, era una científica del café. Mi orgullo se basaba en datos, en resultados cuantificables. El perfil de sabor de nuestro blend, Aurora Boreal, tenía una puntuación de 88.5, un logro alcanzado tras meses de microajustes en la curva de tueste y la molienda. Ese era mi mundo. Esa era mi verdad. Por eso no lo entendía. ¿Por qué ir a la fuente? Ya teníamos los mejores granos de Colombia, clasificados, seleccionados y con todos los certificados. ¿Qué más había que ver? ¿Las matas? ¿La tierra? Para mí, eran variables ya controladas. Me senté en mi escritorio, rodeada de gráficos y reportes, pero mi mente no podía concentrarse. En su lugar, aparecían imágenes de mi infancia. Mi abuelo, un hombre pragmático que había sido ingeniero químico, me llevaba a su laboratorio casero. Recuerdo el olor a reactivos y el sonido rítmico de un agitador magnético. Él me decía: Sofía, la calidad no es un accidente, es el resultado de un proceso controlado. La velocidad es solo un resultado. La esencia es la consistencia y la replicabilidad. Sobre eso se construye la confianza del consumidor. Esas palabras habían moldeado mi carrera. Por eso, mi fe en la tecnología era absoluta. En la cafetería de la empresa, mi colega, Ben, se sentó a mi lado con una sonrisa burlona. Hey, Sofía. ¿Nerviosa por tu aventura en la jungla? Lo fulminé con la mirada mientras dejaba mi espresso a medio tomar. No es una aventura, es una tarea absurda. Voy a ver una tecnología obsoleta. Ben se encogió de hombros, divertido. Bueno, si esa tecnología obsoleta sigue produciendo el grano que nos hace ganar millones, ¿es realmente obsoleta? Sus palabras fueron como una pequeña espina clavándose en mi orgullo. Obsoleto, o moderno, no se define por la antigüedad, sino por la capacidad de seguir siendo relevante y excelente. Era una frase que yo misma usaba a menudo. Pero ahora, aplicarla a los métodos de cultivo colombianos me resultaba imposible. Esa tarde, llamé a Alessandro, mi viejo mentor retirado, para quejarme. Alessandro, me envían a Colombia, a una finca. Como si yo no supiera de dónde viene el café. Nuestro blend es perfecto, porque tengo que ir a ver a gente cultivando con métodos de hace 100 años. Alessandro guardó silencio al otro lado de la línea por un momento, un silencio que me pareció eterno. Luego, con su voz grave y pausada, dijo: Sofía. La tecnología evoluciona cuando aprende a escuchar a la tierra. Si de verdad crees que sus métodos son obsoletos, ve y confírmalo. Tu convicción no debería tambalearse. Pero si hay algo que aprender, es tu deber como maestra del café absorberlo. No pude refutarle. En el fondo de mi corazón, sabía que tenía razón. Al despedirnos, añadió algo que me dejó pensativa: a veces, Sofía, hay música en el silencio. Solo tienes que aprender a escucharla. Esa noche, acostada en mi cama, busqué en internet fotos de las fincas cafeteras colombianas. Las imágenes mostraban montañas de un verde intenso, hombres con sombreros y ponchos, y caminos de tierra. Qué pintoresco y qué poco eficiente, pensé con desdén.
Comparaba esas imágenes con las de mi laboratorio, con sus luces LED, sus superficies pulcras y sus equipos de última generación. No hay punto de comparación, me dije, intentando reafirmar mi seguridad. Pero una pregunta incómoda persistía en el fondo de mi mente: ¿y si hay algo más? ¿Y si me encuentro con algo que mis máquinas no pueden medir? Cerré los ojos, pero no pude dormir. En mis oídos, creía escuchar un sonido extraño, una melodía sin nombre que se escondía en el silencio. Era la música que anunciaba el derrumbe de mi mundo, pero yo, en mi soberbia, aún era sorda a ella. El aire en el aeropuerto Leén de Armenia era diferente. Húmedo, denso y cargado con el aroma de la tierra mojada y una dulzura floral que no pude identificar. Era un contraste brutal con el aire filtrado y artificial de Nueva York. Un hombre con un sombrero aguadeño y una sonrisa ancha que le arrugaba los ojos me esperaba con un cartel con mi nombre. Se presentó como Hernando, el conductor que me llevaría a la finca, La Esmeralda. El vehículo no era una camioneta con aire acondicionado como esperaba, sino un Jeep Willys de los años 50, pintado de colores vibrantes, una reliquia ruidosa y sin ventanas. ¿En esto vamos a ir?, pregunté, sin poder ocultar mi incredulidad. Hernando soltó una carcajada. Claro, doctora. Este es el Jeepao, el único que se le mide a estas trochas. La palabra trocha no auguraba nada bueno. Y no me equivocaba. A los pocos minutos de dejar la carretera pavimentada, el jeep comenzó a sacudirse violentamente sobre un camino de tierra y piedras. Cada bache era una tortura para mi espalda. Me aferraba a la barra de metal con las manos blancas, sintiendo el polvo pegarse a mi piel y el olor a gasolina mezclarse con el de la naturaleza. Primitivo. Absolutamente primitivo, mascullaba para mis adentros. Pero entonces, mientras el jeepao ascendía con una tenacidad admirable, el paisaje comenzó a desplegarse ante mis ojos, y mi irritación empezó a ceder ante un asombro involuntario. A ambos lados del camino, se extendía una alfombra de un verde tan intenso y variado que parecía irreal. Montañas majestuosas, cubiertas de palmas de cera que se alzaban hacia el cielo como centinelas silenciosos. Y entre todo ese verde, los cafetales. No eran un caos de plantas creciendo al azar, como había imaginado. Eran un océano de orden y simetría. Hileras perfectas de cafetos, los surcos, que dibujaban patrones geométricos en las laderas de las montañas. Cada planta parecía estar en su lugar exacto, podada y cuidada con una precisión que me dejó sin palabras. Era un jardín colosal, mantenido con un esmero que rozaba la devoción. ¡Qué organizado!, susurré, casi a mi pesar. Hernando, que me había estado observando por el retrovisor, sonrió. El café es como un hijo, doctora. Hay que cuidarlo todos los días. La simpleza de su frase me golpeó. Finalmente, tras una última curva, el jeepao se detuvo. Habíamos llegado. Al bajarme, mis caros botines de cuero se hundieron ligeramente en la tierra rojiza. Quedé paralizada. Frente a mí, una casona tradicional de colores vivos, con balcones de madera y rodeada de flores, era el corazón de la finca. El aire era puro, fresco, lleno del zumbido de los insectos y el canto de los pájaros. El silencio no era vacío, estaba lleno de vida. ¿Qué es esto?, murmuré. No era la imagen de abandono y atraso que había pintado en mi mente. Era un paraíso ordenado, un santuario de una belleza sobrecogedora. Un hombre mayor, de piel curtida por el sol y ojos increíblemente sabios y amables, salió a recibirme. Llevaba un carriel cruzado al pecho y un sombrero, y su apretón de manos fue firme y cálido. Sofía, bienvenida a La Esmeralda. Soy Javier, para servirle. Era el dueño de la finca, el patriarca. El viaje estuvo interesante, dije, intentando mantener un tono profesional. Javier sonrió, como si entendiera todo lo que no estaba diciendo. A veces el camino más difícil lleva al mejor destino. Venga, le sirvo un tinto mientras se acomoda. Mi corazón, sin que yo me diera cuenta,
había empezado a latir a un ritmo diferente. Una vibración extraña, una mezcla de aprensión y una curiosidad que me negaba a admitir, comenzaba a crecer en mi interior. La anticipación de ver el cafetal de cerca, de enfrentarme a esa realidad que hasta ahora solo había despreciado, hacía que mi pulso se acelerara. Mientras caminábamos hacia los cafetales, guiada por Javier, mis sentidos estaban en alerta máxima. El sol de la mañana filtrándose a través de las hojas de los platanales que daban sombra a los cafetos creaba un juego de luces y sombras en el suelo. El aroma era embriagador, tierra húmeda, flores de azahar del café y una fragancia dulce y frutal que lo impregnaba todo. Javier se detuvo junto a una planta cargada de frutos. Mire, Sofía. Esta es la belleza y el problema del café. Señalaba una misma rama donde convivían cerezas de un rojo profundo, casi vino tinto, junto a otras amarillas, verdes e incluso algunas ya secas y negras. En mi laboratorio, la homogeneidad es la clave. Un lote debe ser uniforme para un tueste perfecto, comenté, más para mí misma que para él. Javier asintió lentamente, una sonrisa sabia dibujada en su rostro. Exactamente. Y dígame, doctora, ¿qué máquina ha inventado usted que pueda diferenciar ese rojo perfecto de este otro que aún está pintón? Me quedé en silencio. La respuesta era obvia, ninguna. Las cosechadoras mecánicas que se usaban en plantaciones planas como en Brasil arrancaban todo lo que había en la rama, sin distinción. Fue entonces cuando los vi. Entre los surcos, moviéndose con una gracia y una agilidad que parecían un baile, estaban los recolectores. Hombres y mujeres, las chapoleras con sus faldas coloridas y los hombres con sus sombreros, llevaban canastos atados a la cintura. Sus manos se movían con una velocidad y precisión hipnóticas, como colibríes revoloteando sobre las ramas. No arrancaban. Acariciaban la rama y, con un movimiento sutil de los dedos, desprendían únicamente las cerezas que tenían el color exacto, el rojo sangre de toro. Cada decisión tomaba una fracción de segundo. Sus ojos, entrenados por años, por generaciones, actuaban como el escáner más sofisticado del mundo. Me acerqué, fascinada. Observé a una mujer joven. Su mano se detuvo sobre un racimo, sus dedos rozaron 3 cerezas rojas, pero solo escogió 2. La tercera, que a mis ojos parecía idéntica, la dejó en la planta. ¿Por qué no cogiste esa?, le pregunté. Ella me miró, sonrió tímidamente y la señaló. Todavía le falta un día de sol, patrona. Mañana estará en su punto. Me quedé helada. ¿Un día de sol? Su nivel de conexión con la planta era algo que yo, con todos mis instrumentos, no podía ni empezar a comprender. Javier se acercó y tomó un puñado de cerezas del canasto de la mujer. Las extendió en su palma. Eran perfectas. Idénticas en color y tamaño, como joyas rojas. Esto, Sofía, es el primer secreto. Un solo grano verde o vinagre en un lote de miles puede arruinar el sabor de la taza. Fermenta mal, da un sabor agrio, astringente. Ninguna máquina tostadora puede arreglar un error que se comete aquí, en la recolección. La tecnología más avanzada que tenemos para este trabajo son estas manos. Señaló las manos de la recolectora, manchadas por el jugo de la fruta, pero increíblemente diestras. Me sentí abrumada. Una ola de humildad, fría y contundente, me recorrió de pies a cabeza. Yo, que hablaba de precisión en micras en el tamaño de la molienda, estaba presenciando una selección manual con un nivel de exactitud que dejaba en ridículo a cualquier sensor óptico. Era un proceso lento, agotador, que requería una paciencia y una dedicación infinitas. Mi desprecio inicial se transformaba en un respeto profundo y silencioso. Las palabras de Alessandro volvieron a mi mente: hay música en el silencio. Y en ese momento, el ritmo constante de las cerezas cayendo en los canastos, el susurro de las hojas, el murmullo de los recolectores, todo se convirtió en una sinfonía de dedicación. Una música que mis oídos arrogantes por fin empezaban a escuchar. La primera grieta en el muro de mi soberbia se había abierto.
Si la cosecha manual me había dejado sin palabras, lo que vi en el beneficio, la zona de procesamiento de la finca, fue lo que empezó a demoler los cimientos de todo lo que creía saber. Esperaba encontrar una versión rústica de lo que conocía, maquinaria de acero, tal vez antigua, pero maquinaria al fin y al cabo. En cambio, Javier me guió a una estructura de madera abierta, donde el aire fresco de la montaña circulaba libremente. El olor aquí era diferente, más intenso, una mezcla de fruta dulce y un aroma punzante, casi alcohólico, que me recordó al vino en fermentación. Este es el corazón de la finca, dijo Javier con orgullo. Aquí es donde le damos el alma al café. Me mostró una máquina despulpadora, relativamente simple, que separaba la cáscara roja del grano cubierto de mucílago, una capa pegajosa y dulce. Hasta ahí, todo dentro de lo previsible. Pero luego me llevó a unos grandes tanques de cemento. Y aquí, Sofía, ocurre la magia. Dentro de los tanques, los granos recién despulpados reposaban cubiertos de su propio jugo. Fermentación, dije, asintiendo con la cabeza como si supiera de lo que hablaba. En mi mundo, la fermentación era un proceso controlado con sensores de pH, termómetros digitales y tiempos exactos programados en un ordenador para lograr perfiles específicos, como el anaeróbico o el carbónico. Le pregunté a Javier, ¿y cómo controlan el proceso? ¿Cuánto tiempo lo dejan? ¿A qué temperatura? Javier sonrió y, en lugar de señalar un panel de control, se agachó, metió la mano en el tanque, sacó un puñado de granos y se los llevó a la nariz. Cerró los ojos por un instante. El café te habla, Sofía. Te dice cuando está listo. A veces son 14 horas, a veces 18. Depende del sol que hizo hoy, de la humedad en el aire, de la luna de anoche. Lo miré con total incredulidad. ¿La luna? ¿Estaba bromeando? Esto era folclore, no ciencia. Pero eso es impreciso, argumenté. Al contrario, respondió él con una calma que me desarmó. Es la precisión de la naturaleza. Ningún sensor puede medir lo que sienten mis manos o lo que huele mi nariz después de 50 años haciendo esto. Mi padre me enseñó, y a él le enseñó mi abuelo. Es un conocimiento que se lleva en la sangre. Jugamos con los microorganismos que viven aquí, en nuestra montaña, para que desarrollen los sabores florales y cítricos que hacen famoso a nuestro café. Si lo dejas muy poco, queda un sabor vegetal. Si te pasas un minuto, se avinagra y sabe a fermento. El punto exacto es un secreto que la finca nos cuenta cada día. Me quedé muda. Era el equivalente al milagro de los 7 minutos del que había oído hablar en los trenes de Japón, pero aplicado a la bioquímica del café. Un proceso de una complejidad asombrosa, gobernado no por algoritmos, sino por una sabiduría sensorial y ancestral. Una coreografía perfecta entre el hombre y su entorno, repetida incansablemente, donde cada movimiento tenía un propósito, honrar al grano. Después, me mostró el secado. No había secadoras mecánicas gigantes. En su lugar, había unas estructuras elevadas, como camas con mallas, que llamaban camas africanas, y grandes patios de cemento, los patios de secado al sol. Los granos, ya lavados, se extendían en capas finas. Varios trabajadores, con grandes rastrillos de madera, los movían constantemente, una y otra vez, bajo el sol de la mañana. El sol es más lento, pero le da al grano una dulzura que el calor artificial de una máquina le roba, explicó Javier. Hay que moverlo sin parar, para que todos se sequen por igual. Si uno se seca más rápido, se parte. Si se seca muy lento, le sale moho. Observé a los hombres rastrillando el café con un ritmo constante, casi ceremonial. No era solo trabajo, era un ritual. Sentí un nudo en la garganta. Yo, que me jactaba de controlar la temperatura de mi tostadora al grado exacto, estaba viendo a hombres controlar el poder del sol con un simple rastrillo. Mi ciencia, mi tecnología, de repente me pareció fría, distante, sin alma. Aquí, en este beneficio rústico,
no se procesaba un producto. Se cuidaba una vida. Se estaba gestando un sabor con una devoción casi religiosa. El segundo muro de mi arrogancia se había hecho añicos, y el polvo de su derrumbe me cegaba los ojos. Después de recorrer la finca, con mi mente todavía procesando la avalancha de revelaciones, Javier me invitó a la cocina de la casona. Era un espacio amplio, con un fogón de leña y el aroma a hogar impregnado en las paredes de bareque. Yo esperaba, quizás ingenuamente, una máquina de espresso reluciente, un gesto para impresionar a la experta internacional. En cambio, la esposa de Javier, una mujer de sonrisa dulce llamada Elena, puso a calentar agua en una olleta de peltre sobre el fuego. Javier sacó unos granos de un color canela claro de una talega de fique. Eran de la cosecha que acabamos de ver, tostados allí mismo, en un pequeño tostador artesanal. Los molió a mano en un molino antiguo que chirriaba con cada vuelta de la manivela. El aroma que se desprendió llenó la cocina, un perfume intenso a chocolate, panela y cítricos que me hizo cerrar los ojos. Elena colocó el café molido en un filtro de tela, una greca o colador, y vertió el agua caliente sobre él con un pulso firme y lento. El líquido oscuro goteaba en un pocillo de cerámica. Un tinto campesino, dijo Javier, extendiéndome la taza humeante. La tomé con ambas manos, sintiendo el calor. Mi mente analítica entró en acción de inmediato, sin control de temperatura del agua, molienda irregular, método de infusión por goteo sin preinfusión controlada. Esto será amargo, plano, rústico. Era un acto de cortesía tomarlo. Lo acerqué a mis labios, preparándome para la decepción, para confirmar que, al final, su método primitivo no podía competir. Y entonces lo probé. El mundo se detuvo. No fue una bebida. Fue una explosión. Una revelación líquida que cortocircuitó cada conexión neuronal de mi cerebro. No había ni un rastro de amargura. En su lugar, una acidez brillante y jugosa, como la de una mandarina recién cogida del árbol, bailó en mi lengua. Inmediatamente después, una dulzura profunda, como la panela o la miel de caña, envolvió mi paladar. Y al final, en el retrogusto, aparecieron notas delicadas, florales, como el jazmín, que se quedaron flotando en mi boca durante minutos. Era un sabor limpio, puro, vibrante, con una complejidad y una claridad que yo jamás, en mis miles de catas, en las cafeterías más lujosas de Nueva York, París o Tokio, había experimentado. Mis máquinas, mis refractómetros, mis perfiles de tueste, todo mi arsenal tecnológico estaba diseñado para intentar imitar una fracción de la perfección que sostenía en mis manos. Y ellos lo habían logrado con fuego, un molino manual y un pedazo de tela. Me quedé inmóvil, con la taza a medio camino de mis labios. Mis ojos se abrieron de par en par. Miré a Javier, que me observaba con su sonrisa tranquila, como si supiera exactamente lo que estaba ocurriendo dentro de mí. Y entonces, sentí algo húmedo en mi mejilla. Una lágrima. Y luego otra. No pude contenerlas. Empecé a llorar. Un llanto silencioso, incontenible, que venía desde lo más profundo de mi ser. Lloraba por mi arrogancia, por mi ceguera, por los años que había pasado creyendo en una mentira. Fue mi momento de la verdad, mi revelación definitiva. Mi orgullo, mi sistema de creencias, mi identidad profesional, todo se había hecho polvo. La diferencia entre el café que yo producía y este tinto era como la diferencia entre la puntualidad medida en 20 minutos y la medida en 1. Yo había estado jugando en una liga inferior, creyéndome campeona del mundo. Yo estaba tan equivocada, logré decir entre sollozos, con la voz rota. Esto es. Javier se acercó y puso una mano sobre mi hombro. Su voz era suave, paternal. Tranquila, mija. Esto no es solo café. Esto le sabe a la montaña, le sabe al sol, le sabe a las manos de nuestra gente. Esto le sabe a Colombia. Y en ese momento lo entendí todo. El café colombiano no era una materia prima. Era oro. Oro líquido. Y yo había sido una necia que intentaba convertir el oro en plomo,
creyendo que lo estaba mejorando. El último y más grande muro, el de mi propio ego, se había derrumbado por completo. El vuelo de regreso a Nueva York fue un largo silencio. Miraba por la ventanilla las nubes, pero mi mente estaba en las montañas verdes de Colombia. La limpieza de la finca, la precisión de la cosecha manual, la sabiduría ancestral del beneficio y, sobre todo, el sabor de aquel tinto campesino. Cada recuerdo era un ladrillo menos en la fortaleza de mi arrogancia. Ya no veía el mundo del café de la misma manera. No podía. A mi regreso, tenía programada una presentación para la junta directiva. El tema era optimización de la cadena de suministro y aseguramiento de la calidad. Tenía listas mis diapositivas, llenas de gráficos, datos y proyecciones. Pero ahora, mirarlas me producía un profundo rechazo. Eran números sin alma. La noche antes de la reunión, borré todo el archivo. Entré a la sala de juntas, un espacio imponente en el piso 50 con vistas a todo Manhattan. Los ejecutivos, con sus trajes caros y sus miradas impacientes, me esperaban. Encendí el proyector. La primera diapositiva estaba en blanco. Hubo un murmullo de confusión. Tomé el control remoto, pero no lo usé. Me paré frente a ellos y respiré hondo. Damas y caballeros, comencé, mi voz firme, pero cargada de una emoción que no intenté ocultar. Durante años, nos hemos enorgullecido de nuestros perfiles de sabor, de nuestra tecnología de tueste y de nuestra consistencia. Creemos que somos nosotros quienes creamos un café excepcional a partir de una simple materia prima. Hice una pausa, dejando que mis palabras flotaran en el aire tenso. Hoy estoy aquí para decirles que hemos estado equivocados. Profundamente equivocados. La sala quedó en un silencio sepulcral. Podía sentir sus miradas, una mezcla de shock y escepticismo. Continué. Nuestra materia prima no es materia prima. Es el producto final de un proceso de una complejidad y una dedicación que dejan ridículo a nuestra más avanzada tecnología. Vi manos, no máquinas, seleccionando una a una las cerezas perfectas. Vi a un hombre usar su nariz y su corazón, no un sensor, para determinar el punto exacto de fermentación que da origen a los sabores que tanto buscamos. Y probé un simple café hecho con un filtro de tela que contenía más verdad y más belleza que cualquiera de nuestros galardonados blends. Mi voz tembló por un instante al recordar aquel sabor. Hemos estado tratando a estos agricultores como simples proveedores en una hoja de cálculo. Los hemos estado tratando como si fueran la parte menos importante de la ecuación, cuando en realidad, ellos son los verdaderos artistas. Nosotros no somos los creadores. En el mejor de los casos, somos los curadores. Nuestro trabajo no es crear sabor. Es tener el talento y la humildad para no arruinar la obra de arte que ellos nos entregan. Proyecté una única imagen en la pantalla. Era una foto que había tomado con mi celular, las manos curtidas de Javier sosteniendo un puñado de cerezas rojas y brillantes. Esto no es un quema de ti, dije, mi voz resonando en la sala. Esto no es materia prima. Esto es oro. Oro líquido. Y lo hemos estado comprando a precio de latón. Mi propuesta hoy no es sobre optimización. Es sobre una revolución. Debemos cambiar nuestra filosofía. Debemos contar sus historias, pagarles lo que valen, asociarnos con ellos como los maestros que son. Debemos vender el alma del café, no solo su sabor. Cuando terminé, nadie aplaudió al instante. El silencio era denso, pesado. Luego, el CEO de la compañía, un hombre que rara vez mostraba emociones, se levantó lentamente y comenzó a aplaudir. Uno por uno, los demás lo siguieron. No era un aplauso formal, era un reconocimiento sincero, una ovación. En ese momento, supe que algo había cambiado para siempre. El viaje no solo me había transformado a mí, la semilla de esa transformación estaba empezando a germinar en el corazón de la bestia corporativa. El día después de la presentación, el ambiente en la empresa era eléctrico. Mi discurso había desatado una tormenta.
En las reuniones, ya no se hablaba solo de márgenes de ganancia, sino de historias de origen y asociaciones directas. Las palabras que yo había usado, que antes habrían sido descartadas como idealismo ingenuo, ahora eran el centro de la nueva estrategia. La idea de que podíamos vender más café y a un mejor precio, contando la verdad, era revolucionaria y, para los ejecutivos, irresistiblemente atractiva. Mi jefe me llamó a su oficina. Sofía, dijo, mirándome con un nuevo respeto, ¿la Junta lo ha aprobado? Quiero que lideres un nuevo proyecto. Lo llamaremos Proyecto Origen. Tu misión, volver a Colombia y a otros países, no como inspectora, sino como embajadora. Establece relaciones directas con fincas como la Esmeralda. Ayúdales a mejorar sus procesos si lo necesitan, pero sobre todo, aprende de ellos. Y trae sus historias, sus caras, sus voces, para que nuestros clientes finalmente sepan de dónde viene la magia. La sala de reuniones, que antes me parecía una jaula de oro, ahora se sentía como una plataforma de lanzamiento. Por primera vez en mi carrera, sentí que mi trabajo no era solo una obligación, sino una misión. Una que acepté con todo mi corazón. Meses después, estaba de vuelta en la Esmeralda. Ya no llevaba mis botines de cuero, sino unas botas de caucho cubiertas de barro. Estaba ayudando a Javier y a su equipo a implementar un sistema de trazabilidad digital simple, que les permitiría a los compradores finales escanear un código QR en el paquete de café y ver fotos de los recolectores que cosecharon ese lote específico. No estaba imponiendo tecnología, la estaba poniendo al servicio de su historia. Los recolectores, que al principio me veían con desconfianza, ahora me sonreían y me llamaban la moñita que lloró con el tinto. Compartíamos el almuerzo, el sancocho hecho en fogón de leña, y me contaban sus vidas, sus sueños. Aprendí que cada taza de café llevaba consigo el esfuerzo de una madre que quería mandar a sus hijos a la universidad, el sudor de un padre que trabajaba de sol a sol, la esperanza de toda una comunidad. Esto era lo que Alessandro llamaba el alma del grano. Una tarde, mientras el sol teñía de naranja las montañas, estaba sentada con Javier en el porche de la casona, compartiendo, como no, una taza de tinto. Le contaba cómo su café ahora se vendía en tiendas de lujo en Nueva York bajo una nueva marca que llevaba el nombre de su finca, la Esmeralda, con su foto en el empaque y a un precio 3 veces mayor, del cual su cooperativa recibía una parte significativa. Javier escuchaba en silencio, asintiendo lentamente. Luego me miró con sus ojos sabios y dijo, «Ve, Sofía. Usted creía que el secreto estaba en sus máquinas, pero el verdadero secreto siempre estuvo aquí, en la tierra. Usted no cambió nuestro café. El café la cambió a usted». Sus palabras eran la verdad más pura. Miré el paisaje, el verde infinito de los cafetales, y sentí una paz que nunca había conocido en mi laboratorio estéril. Ya no era la arrogante experta que había llegado a Colombia esperando confirmar sus prejuicios. Era una aprendiz, una narradora de historias, una puente entre dos mundos. El sol se ocultó tras las montañas, y el aire se llenó del canto de los grillos. Sorbí mi café, y el sabor era aún más profundo que la primera vez. Porque ahora, no solo sabía a mandarina y jazmín. Sabía a amistad, a humildad, a redención. Sabía el corazón de la gente. Me sabía a Colombia. Mi viaje no había terminado, en realidad, apenas acababa de empezar. La historia de mi transformación y del proyecto Origen se convirtió en una leyenda dentro de la industria. Lo que comenzó en la Esmeralda se expandió a otras regiones de Colombia y luego a otros países. Dejamos de ser solo compradores y nos convertimos en socios, en protectores de una herencia invaluable. Los jóvenes de las regiones cafeteras, que antes soñaban con irse a la ciudad, ahora veían un futuro en las fincas de sus familias, innovando en los procesos de fermentación, convirtiéndose en catadores expertos y orgullosos guardianes de su legado. Yo, por mi parte, pasaba más tiempo en el campo que en mi laboratorio, que ahora era dirigido por un equipo que yo misma había entrenado bajo una nueva filosofía. Mi paladar seguía siendo mi herramienta, pero mi corazón se había convertido en mi brújula.
En las conferencias internacionales, ya no hablaba de curvas de tueste, sino de la importancia de la dignidad humana en la cadena del café. A veces, cuando volvía a Nueva York, visitaba a Alessandro. En una de esas visitas, le llevé un pequeño paquete de café de la Esmeralda. Lo preparamos juntos, en silencio, usando su viejo método de goteo. Al probarlo, sus ojos se iluminaron. «Ah, Sofía», dijo con una sonrisa satisfecha. «Finalmente, has aprendido a escuchar la música. Mi historia, la que estás escuchando ahora, no es solo sobre café. Es una lección sobre la humildad. Sobre cómo la verdadera sabiduría a menudo se encuentra en los lugares que nuestra soberbia nos impide mirar. Es un recordatorio de que la tecnología más poderosa es inútil si no tiene un alma que la guíe. La próxima vez que sostengas una taza de café caliente en tus manos, cierra los ojos por un momento. Inhala su aroma. Y piensa. Piensa en las montañas donde creció, en el sol que lo maduró y, sobre todo, en las manos que lo cosecharon con un amor y una precisión que ninguna máquina podrá jamás replicar. Porque en cada sorbo, no solo estás bebiendo café. Estás bebiendo la historia, el sudor y el corazón de un pueblo. Estás bebiendo oro puro. Gracias por acompañarme en este viaje. Si esta historia te ha conmovido, compártela. Ayúdanos a que el mundo entero conozca la verdad que se esconde en cada grano. Y no olvides suscribirte, porque hay